¿Qué te parecería tomar un curso de acuarela floral y botánica aquí en YouTube? Bienvenida, mi nombre es Anel, soy artista e ilustradora y este es un vídeo presentación del mini curso de acuarela floral y botánica que estoy haciendo en abierto para YouTube. He preparado 4 clases de acuarela floral y botánica, especialmente para principiantes y para mis alumnas de los talleres, para que repases y aprendas cuáles son las cosas básicas que tienes que saber para pintar con acuarelas si quieres pintar flores y hojas. En este vídeo empezaremos hablando de los materiales y las recomendaciones generales que te hago sobre las acuarelas para que puedas tomar este curso. En la segunda lección pintaremos hojas, que nos servirá de una buena base para aprender a utilizar nuestros pinceles y podamos pasar a la siguiente lección, que será pintar flores. Finalmente haremos una pequeña composición floral aplicando lo que hemos aprendido de las hojas y de las flores, y con eso tendrás lo necesario para empezar a dar tus primeros pasitos para pintar con acuarelas. Estoy entusiasmada con este mini curso porque lo he preparado especialmente para que puedas seguirlo desde casa. Pero ahora sí, vamos a empezar con nuestra primera clase en la mesa y te voy a explicar las primeras recomendaciones sobre los materiales y consejos básicos de acuarela. Bienvenida a esta primera clase del mini curso de acuarela floral y botánica que estamos haciendo en abierto para YouTube. En esta primera clase lo que vamos a hacer es familiarizarnos un poco con el material. Te voy a contar lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar acuarelas, con una cajita pequeña tienes de sobras para hacer este mini curso, papel de acuarela de 300 gramos, agua, 2 recipientes, uno con agua limpia y el otro donde vamos a ir limpiando nuestro pincel. Un solo pincel vamos a utilizar, puede ser de una medida media, un 6, un 8 más o menos, te irá perfecto. Y papel absorbente o un trapito para ir secando y limpiando nuestro pincel. También vamos a utilizar un sitio donde mezclar nuestras acuarelas. Puedes utilizar la cajita que te traen tus acuarelas o un godete de plástico, o como en el caso que tengo yo, tengo uno aquí de porcelana. Como ves, es lo mínimo y lo básico que vamos a utilizar. En este estilo de acuarela no vamos a necesitar lápiz ni nada más, porque no necesitamos saber ni pintar ni dibujar para tomar esta clase. Si tienes alguna duda sobre los materiales, tengo 2 vídeos en YouTube donde te explico qué acuarelas puedes comprarte, el tipo de papel, te lo explico en profundidad. Hablo de todo el material básico para principiantes de acuarela. Te voy a dejar aquí abajo el link o por aquí un acceso para que puedas ir y si te interesa. Lo primero que te voy a explicar de las acuarelas es como un clic que tiene que hacer tu cabeza, que es que cuando estamos pintando con acuarelas, no pintamos con la pintura, sino pintamos con el agua. De ahí que el agua sea tan importante para trabajar con las acuarelas. Por eso, cuando empezamos a pintar, siempre vamos a humedecer nuestras pastillas, así, de esta manera, para trabajarlas. Y una vez las tengamos humedecidas, los colores que vayamos a utilizar, vamos a irnos a la parte de las mezclas y es aquí donde vamos a poner la acuarela. Si yo quiero utilizar acuarela naranja, por ejemplo, voy a coger la acuarela o la voy a preparar aquí, y cuando la tenga aquí preparada es cuando la voy a poner en el papel. Muy pocas veces, por decir casi nunca, voy a utilizar acuarela directamente concentrada de aquí, porque mi intención con las acuarelas siempre será crear transparencias, y si cojo acuarela directamente de aquí se me van a crear colores opacos. Te lo voy a enseñar. Voy a coger este naranja y voy a hacer aquí pues unas pinceladas. Como podrás darte cuenta, sí, me sale un color naranja muy vivo, pero pues no es nada bonito, parece otra técnica, no parece acuarelas. Ahora voy a coger naranja, lo voy a poner aquí preparado. Voy a coger un poco de naranja, voy a mojar mi pincel y voy a arrastrar la pintura. ¿Ves cómo es otra cosa? Aquí ya se nota que estoy pintando con las acuarelas porque estoy aprovechando el agua para que se haga un difuminado de color. Muy importante. Si quieres tener resultados bonitos con las acuarelas, siempre procura preparar primero tus mezclas antes de aplicarlo en el papel. Proteger el papel. Proteger el papel es bastante importante cuando estamos pintando, sobre todo si es un papel que no es de prácticas, que es algo que queremos que sea un proyecto final, porque el papel de acuarela no puede estar manchado de grasa. Y ahora verás a qué me refiero. Verás, mira, yo voy a pintar aquí, pues con un poco de acuarela. Vale, y ahora voy a poner aquí mi dedo.
Y ahora voy a pintar con acuarela encima. Yo no sé si se llega a apreciar, pero en este lado donde he puesto el dedo no coge muy bien la acuarela. Yo mira que he pasado veces y no coge muy bien, quedan como unos espacios en blanco. Aunque te laves muy bien las manos, tus manos siempre tienen un poco de grasa, sobre todo esta parte de aquí. Así que cuando pintas con acuarelas, si no vas a apoyar la mano no pasa nada, pero si vas a apoyar la mano porque por ejemplo necesitas hacer una línea y necesitas tener la mano apoyada, protege el papel, porque si no, cuando vengas a pintar aquí, este trozo de aquí ya estará un poco sucio y no podrás pintar bien. Consejo, lo que puedo decirte es que te lo pases bien cuando estamos pintando con acuarelas y más en el estilo que vamos a aprender a pintar. La perfección no es lo que perseguimos. Experimenta, juega con tus acuarelas, mira a ver qué tipo de cosas puedes hacer, porque la gracia de esta técnica es experimentarla. Mi último consejo será que te hagas una carta de color de tu cajita de acuarelas. Si es pequeña, mucho mejor, para que sepas qué colores tienes, porque el color que se ve en la pastilla no tiene nada que ver con el color que luego tienes cuando pintas. Y el color que tienes cuando estás pintando no tiene que ver nada con el color cuando la acuarela seca. Así que tener una muestra de color te dará un poco una idea de cómo pueden ir quedando tus trabajos. En la próxima clase vamos a empezar a pintar hojas teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado en este primer vídeo, de que las acuarelas las pintamos con agua, de que tenemos que hacernos una carta de color, de que no hay que perseguir la perfección con las acuarelas porque no es su objetivo, y de que tenemos que proteger nuestro papel cuando vayamos a pintar. ¿Qué te ha parecido? Como ves, no necesitas para este curso ni saber pintar, ni saber dibujar, no necesitas tener ninguna experiencia con las acuarelas y tampoco vas a necesitar demasiado material. Con un material básico de acuarelas y un solo pincel tendrás más que suficiente. No te olvides que si te ha gustado el vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre las acuarelas, puedes suscribirte en el canal para no perderte ninguno de los vídeos. Nos vemos en la siguiente lección donde vamos a aprender a pintar hojas. Nos vemos enseguida.